Que dije, lo dije. El terrorismo Porque la historia más o menos lo inició la Marina, no puedo pero corregir la historia. y estamos conectados vía Zoom, ya tenemos la conexión, ¿no es cierto? Con Héctor Béjar. Él ha sido Hola, ¿qué tal, hasta el día de Nicolás? ayer canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, renunciado por lo que entiendo. En todo caso, él nos explicará lo que pasó. Héctor, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no tengo que explicar nada. Los que tienen que explicar son los que me han pedido la renuncia. O los que le estuvieron pidiendo con 15 días de anticipación en mi renuncia en los periódicos de la prensa concentrada. ¿Quién le ¿Qué pidió más a tengo que Héctor decir? Béjar su renuncia? ¿Cómo fue el procedimiento? El presidente del Consejo de Ministros. Guido Bellido. ¿Y cuál fue el Guido argumento? Bellido. Ninguno. Ningún argumento. Ninguno. ¿Y cómo interpreta Héctor Béjar su salida de la Cancillería? Es obvio. Yo he recibido ayer en mi casa esto. El mensaje Esta es una carta notarial del procurador de la Marina de Guerra. Del Ministerio de la Marina de Guerra del Perú, Ministerio de Defensa, es decir, del mismo gobierno, que es una carta amenazadora, solicitando, me dice, por ello le solicitamos que de manera inmediata proceda a la rectificación pública de su declaración, dejando a salvo el buen nombre de la gloriosa Marina de Guerra del Perú y su legítima participación en la lucha contra el terrorismo y la pacificación nacional en cumplimiento de su misión constitucional. Capitán de navío David Hidalgo Valdivia, es el procurador de la Marina de Guerra. De la Marina. Es el procurador de la Marina. De Defensa. Ahora, Héctor Béjar, Héctor, ¿no consideras que has agraviado a la Marina? Es decir, se han tomado declaraciones, tú dices, en el programa Panorama, fueron, digamos, editadas y sacadas de contexto, pero lo que dijiste, lo dijiste. Tú dices, si vamos a hablar de terrorismo... Lo que dije, lo dije. El terrorismo, la historia, más o menos lo inició la Marina, no puedo corregir la historia. Pero... Es decir, ¿no te parece que eso es un agravio a la Marina? Porque estamos hablando del terrorismo y poco menos que lo estás equiparando con el de Sendero Luminoso, ¿o no? Este libro se llama La acción institucional de la Marina de Guerra del Perú. En este libro, que es editado con auspicio de la Marina, figura este capítulo 11, que es el atentado contra Faura Geig, es decir, el vicealmirante Guillermo Faura Geig, a quien yo conocí, me honro en haber sido su amigo, cuya casa fue prácticamente volada a la mitad, con el peligro de que toda su familia, su esposa y sus hijos sean víctimas de ese atentado terrorista. No sé. Si quieren, llámenle a otra cosa. Pero es evidente que históricamente no se puede desmentir. Ya, pero esto fue... pero hay varias cosas que decir sobre esto. Es decir, había un conflicto en la Marina de Guerra del Perú, en el gobierno del general Velasco Alvarado, pero en la Marina de Guerra del Perú, sobre quién conducía la Marina, sobre la representación de la Marina y sobre la orientación que la Marina debería tener sobre el curso que Velasco Alvarado le estaba dando al gobierno. Eso en términos militares se llama insubordinación de aquellos marinos contra su comandante general. Claro, pero no es injusto atribuirle a la institución de la Marina de Guerra lo que podría ser... yo no le atribuyo nada a la institución. Pero tú has hablado de la Marina. Me honro en haber tenido grandes amigos marinos. He tenido alumnos marinos. Yo he sido profesor del CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales, durante casi 15 años. He tenido muchos almirantes y vicealmirantes de alumnos. He tenido almirantes y vicealmirantes de alumnos en la Escuela de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres.
He sido amigo personal del vicealmirante Jerónimo Caferata, que fue, como tú sabes, asesinado por Sendero Luminoso. He sido amigo de Alberto Jiménez de Lucio, un gran técnico, un gran ministro de Industrias, y por supuesto de Guillermo Faura, el hombre creador de la doctrina de las 200 millas del mar territorial, de Luis Arce Largo y de muchos otros marinos. Yo no tengo nada contra la Marina como institución. Claro, pero no puedo negar. Pero Héctor, pero no puedes decir la Marina inauguró el terrorismo en el Perú. Lo que tendrías que decir en todo caso es algunos miembros de la Marina de guerra. Aquí dice acción institucional de la Marina. ¿Qué dice este libro? No, pues, pero lo que importa es lo que tú digas, Héctor. En fin. O sea, yo soy simplemente fiel a la historia. Como te repito, caramba, por favor, las instituciones son las instituciones, pero yo no estoy de acuerdo con que determinada gente que tiene comportamientos delictivos se refugie detrás de las instituciones. Eso vale para la Marina, vale para el Ejército, vale para la Fuerza Aérea, vale para los abogados, vale para los médicos y el colegio médico, porque entonces mañana vamos a estar con que no puedo hablar contra ningún médico porque estoy hablando contra la institución del colegio médico. Nosotros no podemos aceptar eso, estamos en una democracia. Ahora, si quieren rehacer la historia del Perú, reháganla, pero no conmigo. Ahora, Augusto Zimmermann hace un resumen de la serie de atentados que ocurrieron en el año 74 y 75. Claro. El libro, no solamente por acá lo tengo, ¿no? Libertad de prensa, la etapa borrada, se llama el libro de Augusto Zimmermann, porque para los que no lo saben, o por los que lo olvidaron, era el secretario personal del general Velasco Alvarado. Y él hace un recuento ahí de atentados, ¿no? La balacera contra Mercado Jardín, Arbulú y Tantaleán, dos de ellos incluso, si querían matar a Mercado Jardín. Salieron heridos. Querían matar a Mercado Jardín. Claro. Ahora, no pudieron. El bombazo en Sears, ¿no? Donde ahora está Saga Falabella. En Sears, es decir, comparándolo con lo que podría ser el Plaza Vea o el Jockey Plaza de hoy día. ¿Cómo se llama eso? ¿No se llama terrorismo? Yo pregunto. Ahora, ¿eso es la Marina? No, por supuesto que no. Esos son los marinos. Entonces, no confundamos en todo a determinados caso, marinos algunos miembros de la Marina en determinadas con la Marina del Perú. Dime, perdón. O sea, son algunos miembros de la Marina de Guerra en determinadas circunstancias. Claro que sí. Ya, pero lo que yo no entiendo es por qué Héctor Béjar no salió desde el comienzo. El día mismo que fue nombrado canciller, Nicolás, un cuestionamiento. Tú mismo sabes y lo has dicho en tu programa, con lo que yo estoy de acuerdo, y lo has dicho en forma valiente, y te felicito por eso, que en el Perú no tenemos prensa. Tenemos un monopolio, y yo sabía que cualquier cosa que yo dijera iba a ser usada en mi contra. Entonces, es obvio, yo no podía darles el gusto, porque yo salía Me han dicho que soy un asesino sediento de sangre. ¿Qué respondes a eso? Bueno, usas medios como Exitosa, usas las redes sociales, que para eso existen, que tienen muchos defectos. Las redes sociales las he estado usando largamente. Yo tengo un Facebook, tengo blogs, tengo mi página web, por supuesto. Pero yo sabía que... ¿Qué crees tú que yo puedo responder en Cuarto Poder? Es decir, no... Ya, pero, eso es imposible. Héctor, yo simplemente me estaba reservando... Con mi teléfono, yo te he llamado, las he contado ayer, 25 veces para invitarte a que vengas Exitosa. Sí, pues, pero lo 25. Que yo iba a decir en tu programa iba a ser respondido por 50 periódicos, que en realidad son uno solo. Pero lo que importa, Héctor, lo que importa es la gente. El derecho de la gente a escuchar todas las versiones, que es lo que nosotros nos esforzamos, que resulta en el Perú casi subversivo. El ejercer la libertad de prensa en el sentido más estricto y cabal de la palabra resulta subversivo. Por eso estoy hablando... En el caso del Escúchame. En el caso del MIR, lo que se ha dicho es cómo es posible que un guerrillero sea canciller. Ya. ¿Cuál es el balance de Héctor Béjar sobre su
papel personal en la historia del Perú. Por eso es que estoy hablando ahora en tu programa. Es justamente por eso. ¿Y por qué me están pidiendo, por qué me han pedido la renuncia? Porque quieren evitar que yo vaya al Congreso a aclarar. Simplemente. Yo iba a ir al Congreso, tenía mi exposición preparada de 2 horas explicando todo. Porque además también han dicho que yo he matado al hermano del arzobispo de Lima. ¿Te das cuenta? ¿Qué puedo responder yo a eso? Me han dicho que yo he asesinado gente en la mar. Yo he sido enjuiciado, Nicolás, no por cualquiera. He sido enjuiciado por un consejo de guerra, amenazado con la pena de muerte, bajo el Código de Justicia Militar. Sobre mí, los militares hicieron una investigación que duró 5 años. Al cabo de esos 5 años, el entonces fiscal militar, el coronel Juan Quiñarista, me exculpó de todos los delitos y dejó solamente el delito de rebelión. Es decir, nunca se atribuyó que tú participaste en el asesinato de la familia Carrillo. Toda esa investigación se hizo durante 5 años. Trajeron a todos los testigos hasta Lima. Los confrontaron conmigo. Son 5 años de investigación, Nicolás. Y por supuesto se estableció que yo no tenía nada que ver. Yo tengo aquí el dictamen del fiscal que iba a mostrar en el Congreso y lo iba a leer. Y es un fiscal militar. Por eso es que después, a los meses de eso, los militares, entre ellos los marinos y el general Morales Bermúdez, firmaron la amnistía general para nosotros. ¿Qué fue ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas de aquel almirante o vicealmirante que decía que nosotros somos pertenecemos a la civilización occidental y cristiana? ¿Te acuerdas de él? Claro. ¿No te acuerdas de su nombre? ¿A quién te refieres? ¿A Vargas Caballero? Vargas Caballero. Vargas Caballero, señores marinos, es el que firma mi amnistía. ¿Cuál es la otra firma? La del general Francisco Morales Bermúdez. ¿Cuál es la otra firma? La del general Armando Artola, que como tú sabes no era ningún comunista. Ni amigo de la izquierda, pero ni y eso de es lejos. Amnistía. ¿Y qué significa amnistía? Que eso no existió. Amnistía viene, como todos sabemos, de amnesia. De olvido. Ellos determinaron que precisamente, y eso lo dice el texto del decreto de amnistía de los militares, que precisamente porque lo que nosotros habíamos hecho era lógica consecuencia del sistema de abuso, de increíbles abusos que existían en esa época en el Perú. Eso no dijeron que justificaba, pero explicaba nuestras acciones que, claro, para ellos eran equivocadas, porque habíamos tomado las armas, pero esas eran acciones que se explican. Y por eso es que borraron eso. Entonces, legalmente, yo no debería hablar sobre eso, ni nadie, porque está prohibido hablar sobre eso. Eso no existió. Nada de eso existió, según la ley de amnistía. Pero todo eso fue repetido por la prensa, traído a la época de hoy día. Ahora, entonces yo iba a explicar todo eso y yo quiero repetirlo ahora. A mí me han dicho que soy un asesino sediento de sangre. Yo jamás he asesinado a nadie y lo puedo demostrar. No yo. Eso ha sido investigado y demostrado 1000 veces durante 5 años. Ahora, ¿qué más puedo decir? Héctor, el primer tema es, a ti te
Es decir, usan unas declaraciones tuyas que ocurren en qué contexto. Esas declaraciones que se ponen el domingo. ¿Qué cosa es eso? ¿Es un Zoom? ¿Es una conversación entre quiénes? Debe ser alguna conferencia que yo he dado, porque yo doy usualmente muchas conferencias, charlas para alumnos de distintas universidades, a veces también conferencias libres para gente que me las pide. Yo hablo todos los días en las redes, Nicolás, entonces no sé en cuál de ellas. Y han extraído un fragmento. Entonces sería bueno que pasen toda la conferencia, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú... Así que yo no puedo identificar cuál, claro, pero porque hablo en muchas. Mira, al parecer es una de febrero de este año 2021 o exitosa, de fines del 2020, ¿no? Pero la verdad es que no sé. Ahora, tú haces referencia a acciones terroristas atribuidas supuestamente a miembros de la Marina de Guerra. Atribuidas no, reivindicadas por miembros de la Marina. Oficialmente, como por lo menos la del almirante Faura. De la Marina. Por lo menos la del almirante Faura, o todas las otras también. Exactamente. Las menciona las otras, ¿no? Pero por supuesto que no se atreven a decirlo, la gente pero las dan sabe como una sucesión de hechos en los cuales han estado implicados marinos, pero no dicen que ha sido, por supuesto, que han sido acciones institucionales. Ahora, la gente, buena parte de la gente que nos está viendo y escuchando, Héctor, no tiene idea de qué estamos hablando. Y por eso yo creo que sería importante porque en el Perú no se enseña de esos hechos a los que tú te refieres. Yo decía, Augusto Zimmerman, el exsecretario, quien fuera secretario personal de Velasco Alvarado, ha hecho un recuento de algunos de estos hechos. Exactamente. Ojo que estamos hablando de hechos de hace 60 años, ¿ah? Por si acaso los que nos escuchan no vayan a pensar que estamos hablando de ayer. Pero se acreditó, es de hace 60 años. Pero hubo una sucesión de hechos. Lo más grave fueron, ¿cuál es? El atentado este. Recordemos, la sucesión fue balaceras contra las embajadas de la Unión Soviética y Cuba, hundimiento de un barco pesquero pesquero cubano, bombas contra otro barco pesquero soviético, balacera contra el auto para matarlo, donde estaban el general Edgardo Mercado Jardín y el general Tantaleán, y había otro general más. La bomba en la casa de Faura, bombas en Sears, bombas en el parque de Miraflores. Pregunto, ¿cómo se llama todo eso? ¿Y qué fecha fue? 74, segunda mitad 75. De 1974, primera mitad de 1975. ¿Cuánto empieza el terrorismo de Sendero en el Perú? 1980. Entonces, ¿qué cosa está antes? ¿1975 o 1980? Simplemente, es eso. Ahora, ahí se incluye el atentado contra el periodista Guido Lombardi en esa lista. ¿Tú crees que realmente eso también está en esa lista? Y muchos otros atentados más. Porque eso, ¿cómo fue ese incidente? ¿Se acerca un carro a Guido Lombardi? ¿Cómo fue eso? Le dispararon en el estómago, casi lo matan. Y amenazas, por supuesto. Yo debo decirte que he recibido en este celular insultos irreproducibles, hechos por marinos. Yo no sé si son fakes, son reales o no, pero por supuesto que no todos los puedo leer. Podría leerlos, pero por respeto a tus oyentes y televidentes no lo hago. Ahora, tú has dicho, o se ha tomado una declaración tuya, o sea, porque, digamos, lo que les resulta irritante a los marinos, ellos lo dicen, es su textualmente incluso, algo así como nosotros nos hemos fajado contra el terrorismo de Sendero Luminoso y nos acusan de terroristas. Ya tú ves, ya tú estás hablando de los marinos. Aquí no estamos hablando de los marinos. Estamos hablando de determinados marinos, o sea, por si acaso,
Una vez más yo digo, ojo amigos marinos, yo no tengo nada contra ustedes. Lo que yo tengo es contra gente que usa el nombre de la Marina para proteger sus actos antidemocráticos, dictatoriales, prodictatoriales y delictivos. Pero por supuesto, eso no tiene que ver con toda la Marina. Ahora, los chicos, los infantes de Marina que fueron enviados inexplicablemente a los Andes por Belaúnde en 1980, ¿qué hacían allí? La infantería marina es hecha para desembarcar. Iban a desembarcar en los Andes. ¿Qué es lo que eso explica? Yo hago simplemente esas preguntas incómodas. A mí me enseñaron, cuando me enseñaron ciencias sociales, que la ciencia social es la ciencia de la sospecha. Tú tienes que preguntar. Hay preguntas que el Perú no se hace, pero que sí, yo sí me permito hacer. Y que nadie va a impedir que me las siga haciendo públicamente. ¿No es cierto? ¿Qué hacían los infantes de Marina en Ayacucho en 1980? Claro, simplemente ¿no? Yo quiero que me respondan. Bueno, ¿Y esos infantes de Marina tienen la culpa? No, no tienen la culpa. Los enviaron. Los que tienen la culpa son los que los enviaron. Empezando, por supuesto, por el presidente Belaúnde. Ahora, todos los belaundistas van a salir y me van a decir que estoy insultando a Belaúnde. Yo no pretendo insultar al señor Belaúnde. Lo que yo digo es simplemente, repito e insisto, y nadie me va a poder callar, una verdad histórica. Claro, lo que sí es cierto es que las Fuerzas Armadas, incluyendo a la Marina, fueron enviados a partir de diciembre del 92 a enfrentar, del 82, perdón, a enfrentar el terrorismo y enfrentar a Sendero Luminoso, que era un fenómeno que no entendían y para el cual no estaban preparados. Lo increíble es que lo que están procesados ahora por los errores y las barbaridades que en algunos casos se hicieron, son todos militares, ¿no? No hay ningún civil procesado. Bueno, cuando ahí fueron va, los civiles los que los mandaron. Otra de las o sea, es así una lavada de manos, ¿no? Pero ellos lo pusieron ahí, entonces ellos son responsables de lo, o sea, exactamente. Ya, pero exactamente. En ese punto, Héctor, en ese punto te doy razón. Ahora, el tema es Sendero. ¿Por qué tú dices que Sendero Luminoso, en Sendero Luminoso hay de alguna manera la mano de la CIA? Es decir, el movimiento de Sendero se generó dentro del Partido Comunista, que era un partido prosoviético, vino la ruptura china. Abimael Guzmán mismo estuvo en la China, fue parte de todo un proceso de reclutamiento de intelectuales provincianos. Había un movimiento ahí real, ¿no es cierto? Exactamente, pero ese movimiento, tú sabes que el maoísmo nunca fue terrorista. Mao nunca aplicó la política de terror. Entonces otra vez la pregunta es, ¿por qué quienes decían ser maoístas en el Perú aplicaron esa perversa, criminal e inédita política de terror que nunca se había aplicado en ningún país del mundo? Porque el terrorismo que aplicó Sendero aquí fue un fenómeno nuevo y lo dicen todos los tratadistas. Inexplicable. ¿Y por qué? Claro, pero sí comparable al fenómeno del Khmer Rouge, de Pol Pot en Camboya, ¿no? O sea, digamos. Claro, todo ese tipo de fenómenos y al Estado Islámico del Este y a quienes están en el poder en este momento en Afganistán. Entonces, tú necesitas tener una preparación especial de tipo político para tratar ese fenómeno. El ejército peruano, las Fuerzas Armadas peruanas no las tenían. Pero hay algo más. Lo más perverso del fenómeno terrorista, y eso te lo enseñan a ti cuando te enseñan doctrina militar, es que cuando tú pones una bomba, van a sonar 10 más. Y tú no las has puesto, otros las pusieron. ¿Por qué? Porque siempre hay gente en todas las sociedades que aprovecha el fenómeno terrorista para ajuste de cuentas. Entonces, otra cosa que yo digo, insisto en decir es, todos los atentados atribuidos a Sendero Luminoso fueron realmente de Sendero Luminoso. Hubo gente que se metió ahí. Hubo gente, obviamente.
Yo he vivido, Nicolás, toda la época del terrorismo. Yo he tenido a mi esposa, he tenido que sacar a mi esposa del país, mandarla afuera, y a mi hijo, que tenía 12 años, mandarlo muy lejos y abandonarlo prácticamente solo, porque yo estaba amenazado de muerte. Por Sendero Luminoso. A mí me han matado 10 colegas de la institución en la que yo trabajaba, entre ellos un profesor universitario que era el primer especialista en alpacas en el Perú. Me los mataron. Así que a mí no me van a contar cuentos. Yo sé lo que es el terrorismo. Lo he vivido. He tenido a mi familia amenazada. Yo he estado amenazado. Yo en la institución en la que trabajaba tenía que tener guardia de protección permanente. Y yo puedo exhibir todos los anónimos que me mandaban. Ahora, ¿quién los mandaba? ¿Los mandaba Sendero solamente? ¿O los mandaba otra gente? Porque yo he visto, porque nosotros trabajábamos en Cajatambo, mi gente, mis amigos técnicos trabajaban en las sierras de Cajatambo, en 1980, cómo Sendero Luminoso se paseaba por ese corredor que iba desde Cajatambo hasta Bolognesi, y nosotros íbamos a denunciar esto y a decirles a los militares de la región militar de Lima, pero miren, ahí está la gente de Sendero caminando. ¿Tú crees que hacían algo? ¿Por qué no hacían nada? ¿Por qué Sendero estuvo libre prácticamente durante muchos años en el Perú? ¿Por qué lo dejaron operar? ¿A quién le convenía? ¿A quién le conviene hasta ahora el terrorismo? Porque el terrorismo ya no tenemos en el Perú. Pero ¿quién mantiene vivo el terrorismo? ¿No son algunos señores de la Marina? Y por eso me van a decir que sigo insultando a la Marina. ¿A qué te refieres con eso? ¿Al tema del terrorismo, quieres decir? Por supuesto, y con el tema del terrorismo, el terrorismo vivo. Ahora, en el Perú no hay terrorismo ya, como tú sabes, pero lo tienes en los primeros propagandistas de Sendero Luminoso, son los señores del Comercio, del Trome, de La Razón, de todos esos periódicos de baja calidad que nosotros tenemos. ¿Es así ahora, o no es así? El almirante Montoya ha dicho que tú eres el primero y que ahora vienen Carrasco y Ayala y no sé cuál otro más. ¿Ah? Porque él usa el terrorismo para bajarse al gobierno. Pues él quiere usar, él revive el terrorismo, él es el primer propagandista del terror. Ahora me va a enjuiciar el señor Montoya. Me va a mandar al procurador de la Marina por decir, ¿no?, que él está haciendo propaganda al terrorismo en el Perú. Los primeros propagandistas del terrorismo no son los fujimoristas. O dime que no. Ahora, ¿por qué dices tú, Héctor, que con tu salida lo que se está es perdiendo la oportunidad de un cambio en la política exterior? Es decir, por ejemplo, en el caso del tratamiento del asunto de Venezuela, y el apoyo al grupo de contacto, entiendo que es un espíritu en la Cancillería, ¿o no? Es decir, se ha logrado este fin de semana en relación para hablar de uno de los temas más conflictivos y el grupo de Lima, ¿no? La realidad ha resuelto el problema. Ya se encontraron los representantes de Maduro y los representantes de Guaidó en México, y eso abre una ventana de esperanza extraordinaria para que esto se arregle en Venezuela. Si no fuera por esta renuncia que me han obligado a hacer, en este momento yo tendría representantes directos en México, conversando. El Perú como país amigo del diálogo, junto con Noruega y Estados Unidos, que se va a incorporar. Yo he conversado también, con gente amiga de los Estados Unidos. Tampoco soy un enemigo de los Estados Unidos. Tengo muchos amigos en los Estados Unidos. Y la política que yo diseñé y que está puesta en la intervención que yo hice en la Cancillería, inaugural, sí, es muy similar a la política de Biden, como cualquiera lo puede establecer. ¿Por qué? Porque es una política basada fundamentalmente en los derechos humanos, no en los derechos humanos de la vieja generación, en los derechos humanos de la última generación. Y yo sostengo que los derechos humanos son integrales y abarcan desde los derechos civiles y políticos
pasando por los económicos, sociales y culturales, y por los ambientales y sexuales y reproductivos. Todo eso es la política de Biden. Todo eso es la política de la Cancillería. Yo lamento, Entonces, Héctor, o sea, yo sé que entre los peruanos tenemos diferencias, algunas de ellas reales, otras sobredimensionadas, y yo creo que lo que nos faltan son espacios para el diálogo y para escucharnos, que es tan difícil. Yo creo que hay mucha gente que te ha escuchado ahora y se ha sorprendido, por ejemplo, de esta historia de que tú mismo has sido víctima de Sendero Luminoso, ¿no? Cuando hay gente que te asocia a Sendero Luminoso, es poco menos que un terruco para un sector de la gente por el tipo de información que recibe. Y lamento que esta entrevista recién la hayamos tenido hoy, porque lo que se hubiera generado seguramente a partir de esto es una discusión, ¿no? Ahora, hay prensa y prensa, Héctor, hay prensa y prensa. Pero por supuesto. Y nosotros estamos eso es construyendo. lo que yo vengo diciendo. Nosotros estamos construyendo, Héctor, quiero aprovechar que estás acá para decirlo. Nosotros estamos construyendo una prensa que no estamos descubriendo la pólvora. Estamos haciendo lo que la prensa tiene que hacer. Abrirse, ser un espacio para escuchar a todo el mundo, para que la gente se encuentre, para que se produzcan los debates sobre los grandes problemas nacionales. Nicolás, y no para perseguir agendas, ¿no? Tú estás hablando en plural. Tú dices estamos. Yo te corrijo, estás. Porque si tú escuchas, discúlpame, tu misma radio exitosa, vas a escuchar todas las versiones del fujimorismo mañana, tarde y noche, con la excepción de tu programa. Permítame decírtelo. No, pero eso es una virtud, Héctor, no es un defecto. Entonces en esas circunstancias, somos la demostración, viviente de la diversidad, de la pluralidad y la tolerancia. Dentro de la misma exitosa convivimos personas que tenemos visiones distintas. No, perdóname, Nicolás, perdóname. Tú eres una isla en este momento. Tú y algunos otros programas de provincias, Radio Cutibalú de Piura, muchas emisoras de provincias para las que yo hablo sin ningún problema. Pero si a mí me llama radioprogramas para pedirme una entrevista, siempre le diré que no. Porque sé que no estoy hablando con periodistas. Porque hay, como decía Luis Miro Quesada, una diferencia entre el periodista y el empleado de periódico. Tú no eres un empleado de periódico, tú eres un periodista. Pero por ti hay 100 empleados de periódico en el Perú en este momento. Te agradezco, Héctor. Y no sé si tus gentiles palabras me ayudan a mi relación con el mundo o con el Perú en este momento. Pero en fin, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo único que quiero reiterar antes de terminar esta entrevista una vez más. Señores marinos, yo no soy enemigo de ustedes, por favor. Yo soy enemigo de quienes se cubren con la bandera de ustedes. Y los primeros enemigos de la Marina son los que desde la Marina cometen delitos en nombre de la Marina. Yo respeto a Grau, absolutamente. Soy un admirador de Grau. Grau es uno de los grandes héroes con Cáceres, con Quiñones, con Bolognesi y todos los grandes héroes que nosotros sabemos. Y además, yo no pertenezco a los halcones, ni nunca seré un halcón. Jamás. Y desgraciadamente, lo que alguna gente quiere en el Perú es que el Perú sea invadido por la guerra entre los halcones. Es decir, que entre los peruanos haya una especie de guerra civil que nosotros no debemos permitir de ninguna manera. Exitosa. Y una vez más, yo no soy un asesino, jamás lo he sido y jamás he estado de parte de la muerte, porque yo estoy de parte de la vida en paz y de la vida con derechos y con derechos humanos. Muchas gracias, Nicolás. No, muchas gracias a Héctor Béjar.